Cuídate de un enemigo secreto, sutil y discreto que ataca mucho tus pensamientos y tu mente. ¿Cómo se llama este enemigo? ¿Cómo actúa? ¿Cómo opera en tu vida? ¿Cuál es el resultado del trabajo de este enemigo secreto? Esas preguntas te las contesto en este corto video, así que quédate ahí. Dios te bendiga grandemente. De este lado tu amiga, como siempre, tu hermana Yuberkis Cordero. Y hoy vamos a hablar justamente de un enemigo secreto que muchas veces nos pasa por desapercibido y que muchas veces no lo identificamos porque es un enemigo tan sutil que a veces se hace o se disfraza, vamos a decir, se camufla, se hace pasar por nuestros propios pensamientos y se hace pasar inclusive hasta por nuestra mente. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces lo confundimos y pensamos que son nuestros pensamientos. Muchas veces pensamos que es nuestra mente la que lo está haciendo, pero no es nuestra mente, no son nuestros pensamientos. Es un enemigo muy sutil y secreto. ¿Cómo se llama este enemigo? Yo le pongo como nombre el acusador. Pero cuando te estoy hablando del acusador, no te estoy hablando, aunque es el padre, ¿verdad? El enemigo es el acusador, pero te estoy hablando aquí de algo más específico, de un ataque mucho más específico, de un ataque discreto que va directamente a tu interior. ¿Y cómo opera este enemigo secreto? Bueno, este enemigo secreto se disfraza de tus pensamientos muchas veces. ¿Cómo lo hace? Muchas veces tú te limitas para hacer ciertas cosas en tu vida. Muchas veces tú piensas, no tengo la capacidad para hacer esto o aquello. Muchas veces tú te comparas y piensas que otras personas quizás tienen más inteligencia que tú, tienen más valor que tú. Estos son pequeños ejemplos, ¿verdad? Muchas veces tú tienes pensamientos que te limitan para hacer cosas o que te limitan para avanzar en cosas que Dios te ha mandado a hacer, pensando que son pensamientos que provienen de ti, pero no. ¿Sabes qué? Son la influencia de un espíritu acusador que te acusa en tu mente y él es que te dice, tú no tienes capacidad. Él es que te dice, tú no eres inteligente. Él es que te dice, tú no tienes valor. Él es el que te dice, esta persona o aquella persona tiene más valor que tú. Pero, ¿qué sucede? Como tú piensas que son tus propios pensamientos, tú lo dejas pasar inadvertido. Tú dejas y haces lo que estos pensamientos te sugieren. Y en el día de hoy yo vengo para desenmascarar este tipo de estrategia que el enemigo está utilizando con muchas personas. El enemigo lo está utilizando para limitarlos, para bloquear su avance, para bloquear su crecimiento espiritual en Dios, pero también su crecimiento como persona, su crecimiento en otras áreas de sus vidas. Cuando tú recibes este tipo de pensamiento, analízalo. Una de las cosas que este tipo de influencia produce en tu vida es, ya acabamos de decir, que te limita para que tú avances, para que tú crezcas. También uno de los efectos que produce este tipo de espíritu o de influencia en tu vida es que te hace sentir con menos valor, te hace sentir con menos autoestima, lo cual, ¿verdad?, al mismo tiempo va a colaborar con que tú mismo sea quien te impida hacer cosas que Dios quiere que haga. Otra cosa que este espíritu produce o trata de producir en ti es sustituir la voz interna de Dios en ti. ¿Sabes que la palabra de Dios nos dice que Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer? Entonces, cuando tú recibes de parte de Dios un sentir de hacer algo, este espíritu va a tratar, o esta influencia del enemigo va a tratar de bloquearla, va a tratar de impedir que tú la hagas. Bueno, y aquí tú me preguntarás, ¿cómo esta influencia sabe que Dios puso ese sentir en ti si no puede leerte, si no puede saber lo que hay dentro de ti? De alguna manera, cuando tú trates de avanzar a lo que Dios te dijo, de alguna manera cuando tú trates de ir a hacer esas cosas que Dios te dijo,
de alguna manera, ¿verdad? El enemigo va a conocer hacia dónde Dios te quiere llevar, porque el enemigo trata de percibir en nosotros aquellas cosas hacia las que nosotros nos motivamos. El enemigo sabe que si son buenas es porque Dios ha puesto un sentir en nosotros y el enemigo trata de impedirlas. Entonces, esta voz del acusador en tu mente y en tu pensamiento, que se disfrazan de tus pensamientos, trata de impedirte que tú avances hacia lo que Dios quiere, hacia lo que Dios ha puesto en ti de que hagas. Cuando el enemigo ve que tú vas avanzando, viene un pensamiento acusador, haciéndote querer que tú te detengas, haciéndote querer de que no, yo no tengo la capacidad, no, yo no creo que yo voy a dar para eso. No eres tú, es el acusador. Otra cosa que este espíritu acusador quiere producir en ti es sustituir las promesas de Dios en tu vida, sustituir la palabra de Dios para ti. ¿Qué Dios ha dicho en su palabra en general para todos sus hijos? ¿Qué Dios ha dicho de manera específica que va a hacer contigo? ¿Qué Dios ha dicho de manera específica que para ti? Este espíritu acusador va a tratar de sustituirlo. Ahora, cuando tú escuchas esa voz del acusador y no sabes qué es el acusador, tú tienes dos opciones. O sigo lo que Dios me dijo, o le pongo caso a la voz del acusador y me detengo. Entonces, esta voz del acusador va a hacer una lucha interna en ti. Va a ser una lucha interna. Por ejemplo, Dios me dijo que hiciera algo. Vamos a ponerlo general para no especificar. Pero esta voz del acusador, cuando ve que yo me muevo a hacer eso, viene a mi mente y me dice, no, tú no puedes. Tú necesitas más tiempo. Todavía no tienes la capacidad para hacer eso. Hay una persona que tiene más valor que tú o que tiene más capacidad que tú para hacerlo. Entonces hay una lucha. Si tú estás luchando con algún pensamiento y estás así, entre voy y avanzo y hago algo que Dios me dijo o algo que Dios me prometió en su palabra, y estás luchando en contra de eso, o el pensamiento de no, yo no puedo hacerlo, no tengo la capacidad, hay una persona que puede hacerlo mejor que yo. Entonces, de una manera sutil, el acusador está influyendo tus pensamientos y está buscando impedirte que tú avances hacia lo que Dios quiere. Entonces, que yo te sugiero en este momento que analices bien tus pensamientos, y esos pensamientos donde hay lucha, analiza. El pensamiento correcto y positivo y que va de acuerdo a la palabra de Dios es Dios guiándote. Y el pensamiento que te quiere detener para que tú no hagas lo que ya Dios dijo es el acusador introduciéndose en tus pensamientos para que tú te detengas. Entonces, cuando tú analizas y examinas esto, tú puedes entender, bendito Dios, tú puedes entender cuál es la voz del acusador y cuál es la voz de Dios. Y por lógica, tú vas también a saber cuál voz seguir y cuál voz vas a desechar. Así que no le des más paso a la voz del acusador. Cuando tú dejes de hacerle caso a la voz del acusador que te quiere calificar negativamente como Dios no lo ha hecho, cuando tú dejes de hacerle caso, se va a debilitar y nunca más no va a volver a ser fuerte en ti. Posiblemente el enemigo intente otra vez sugerirte, influirte a través de esa voz que quiere detenerte de hacerlo de Dios. Quizás sí lo intente, pero no va a tener fuerza en ti porque tú no le vas a hacer más caso. Entonces, decidamos hacerle caso a lo que Dios ha dicho, y todo lo que vaya contrario a lo que Dios dijo no viene de Dios. Es el acusador tratando de detenerte. Así que yo espero que esta pequeña reflexión te haya bendecido en este día y te haya ayudado a entender por qué tienes esa lucha en tu interior. Pero mucho más importante, espero que esta reflexión te ayude a tomar decisiones en tu vida y a dejar de hacerle caso a esa voz sutil del acusador y hacerle más caso a la voz de Dios. Así vas a apagar la voz del acusador y vas a darle más fuerza a la voz de Dios. Va a ser cada vez más fuerte en ti. La guía de Dios va a ser cada vez más fuerte y tú vas a tener una mente más clara y vas a saber qué voz seguir y qué dirección darle paso en tu vida. Espero haberte bendecido en esta mañana, en este día, en esta tarde, en esta noche, a cualquier hora, ¿verdad?, que estés escuchando, ¿verdad?, y viendo este video. Y para mí es un placer, ¿verdad?, poder compartir la palabra de Dios contigo y poder ayudarte en medio de las luchas y las dificultades que tú estás atravesando. Dios te bendiga grandemente.
Como siempre, tu hermana, tu amiga Yuberkis Cordero, derribando fortalezas y edificando el reino de Dios en tu vida y en tu corazón. Dios te guarde.